Bueno, y me da mucho gusto recibir a Agustín Algorta. ¿Cómo estás, Agustín? Mucho gusto, ¿cómo estás? Estuve leyendo un poco de su historia. Yo les conté que es director social de Un Techo para mi país en la Argentina. Y la verdad que hay historias personales que a uno le llenan el alma, ¿no? Porque se recibe de abogado en la Universidad Católica, comienza a trabajar como tantos jóvenes en un estudio privado y mientras tanto comienza a consustanciarse con lo que es Un Techo y después su compromiso social lo excede y hoy estás dedicado full time a esto, ¿no es cierto, Agustín? Sí, la verdad que sí, uno casi ni se da cuenta, ¿no? Yo en el estudio había comenzado, apenas había arrancado la facultad a los 17 años, así que estaba ya hace 7 años ahí. Y en el momento que me hice acordar, había renunciado y estaba trabajando con dedicación exclusiva acá. Así que la verdad que creo que no hay momento de quiebre, ¿no? Uno de a poco va haciendo las dos cosas, cada vez más una, y cuando se quiere acordar ya está dedicado. Sí. ¿Haces trabajo, lo que se denomina trabajo de campo? ¿Visitás, coordinás? Sí, bueno, la verdad que un poco de todo, ¿no? Somos una organización que, como muchas organizaciones sociales, con muchas limitaciones, recursos humanos por ahí, o sea, de gente o mismo de dinero. Entonces, sobre todo al principio todos hacíamos todo, por más que uno no sabía, daba una mano en lo que podía, escuchaba al que sabía y hacía. Sí. Y hoy me toca por ahí un poco más coordinar, pero nunca perdiendo el trabajo de campo. Es el trabajo, y ni siquiera llamarlo trabajo de campo, digo, el contacto con las familias con las que trabajamos es clave para cualquier cosa, ¿no? Ahí es donde uno encuentra el porqué de su trabajo y el día que lo pierde, no sé, creo que el trabajo deja de ser el mismo, ¿no? Entonces eso es clave. Yo le comentaba a Agustín que la semana pasada estuvo el expresidente Fernando Enrique Cardoso en la Universidad Católica dando una conferencia absolutamente interesante en donde hablaba de temas como estos, ¿no? Como la pobreza, cómo había Brasil iniciado un proceso que él considera que falta muchísimo para que pueda ser concluido, pero que está en camino de tratar de erradicar los grandes flagelos que genera la pobreza, ¿no? El que la gente viva sin condiciones en las cuales pueda tener cloacas, en las cuales pueda acceder al gas. El pobre es el que paga más caro el gas porque tiene que comprar la garrafa, muchas veces en lugares y asentamientos cercanos a los basurales, lo cual hace que, o cercanos a terrenos inundables, lo cual hace que cada vez que llueve, digamos, sus viviendas se pierden. ¿Cuál es el...? Yo sé que podríamos dar muchas cifras, ¿no? Hay una que a mí me resulta, bueno, la diferencia entre indigencia y pobreza. Mire, la verdad que un pobre, si es indigente, está más grave que todo, pero no, lo que tenemos que tratar es que no haya pobres, ¿no? Porque ahora, viste que se va al hilo fino. ¿Es indigente o es pobre? No tienen los requerimientos básicos. Sí, mismo se habla mucho de las cifras económicas por ahí de ingresos, y nosotros en realidad más que ingresos también nos gusta hablar de más que de ingresos, de oportunidades, ¿no? Una familia puede ser que supere los ingresos supuestamente para no ser pobre, pero por ahí está viviendo en un asentamiento, su hijo está yendo a una escuela que por ahí no es del todo buena, su atención de salud no es buena, entonces en el fondo más allá de si supera o no cierto mínimo de ingreso económico, hablemos de oportunidades. Y lo que nosotros vemos en los asentamientos, que en el conurbano lamentablemente hay más de 2 millones de personas viviendo en asentamientos, por un estudio que realizamos el año pasado, esas 2 millones en general no han tenido las oportunidades que por lo menos yo he tenido para progresar, ¿no? Y sin embargo no es que no las han tenido y no hacen nada, digo. Y también acá se rompe un mito muy grande de que el que vive en un asentamiento vive porque quiere y está así porque quiere y está todo... No, permanentemente y día a día, eso es lo que nos demuestran, hacen lo imposible para salir adelante, ¿no? Y pese a eso, igual, por más que seguramente se han esforzado mucho más que yo, y sin embargo no pueden acceder a un montón de cosas. Entonces, digo, más allá del ingreso económico, nos gusta o preferimos hablar de oportunidades, porque ahí es donde realmente uno ve cuál es... Agustín, sobre esos lugares a donde ustedes tienen detectado que hay más carencias, ¿dirías que la mirada o el foco o la necesidad o el requerimiento del trabajo comunitario está puesto más en qué zonas? ¿La Matanza, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos hecho un relevamiento en todo el conurbano, donde sí, La Matanza por eso es un lugar donde hay más asentamientos, Tigre, bueno, hay varios barrios, varios municipios. Ahora, donde nosotros estamos más presentes, La Matanza es un lugar donde estamos trabajando mucho, Escobar, bueno, estamos trabajando en varios lugares, ¿no? Ezeiza, en la zona de Gran La Plata, no solo en Buenos Aires, estamos trabajando en la provincia de Córdoba, en Córdoba Capital y en Río Cuarto, en Salta, en Misiones, en Neuquén, ahora estamos empezando a trabajar en Rosario, hemos hecho intervenciones con otras organizaciones, en Río Negro, en Bariloche, en Tucumán, bueno, mismo en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Paraná. Entonces, la realidad es que igual es
En todo el país uno ve esto, puede ser que en Buenos Aires haya más, bueno, pero también hay más población, ¿no? Casi que vi el 40% de Argentina en el 3% Contame del territorio. la secuencia de aquellos que trabajan juntos en un techo. Detectan un lugar donde el requerimiento de la vivienda está y ¿qué hacen? ¿Cómo comienzan a funcionar? Bueno, sí, lo primero que hacemos es detectar la necesidad, ¿no? ¿Cómo entramos a un barrio? Bueno, con este reglamento que hicimos en estos lugares, en Córdoba y en Buenos Aires, es más fácil porque ya los tenemos relevados y ya sabemos cuál es la necesidad de cada barrio, pero en otras provincias no lo tenemos hecho, así que por ahí, porque nos llama o un comedor que trabaja ahí, o el cura, o el pastor, o un vecino, o por ahí el municipio, nos convoca y recorremos con ellos el barrio. Si realmente vemos que nuestro trabajo ahí puede ser útil, armamos una asamblea o organizamos una asamblea con toda la comunidad. La idea es que la comunidad, en el fondo, nos escuche, le contemos qué es lo que hacemos, se puedan sacar dudas obviamente y sea ellos las que decidan si quieren que el techo trabaje ahí o no, ¿no? Entonces, y esto es algo en realidad que aprendimos, antes no lo hacíamos, antes entramos medio de prepo, bueno, no invadir el barrio, ¿no? Claro. Que la comunidad nos escuche y que ellos acepten si quieren o no que nosotros trabajemos ahí. Y además, ya cuando todos escuchan el mismo discurso ya es más fácil que después no se corran, no, bueno, no, al final guarda con él, no, todos nos están escuchando, todos escuchan lo mismo y somos transparentes y claros con eso, ¿no? Obviamente después sí hacemos una entrevista, vamos casa por casa para ver cuál es la necesidad concreta de cada familia, donde le hacemos una encuesta igual a casi todos, características habitacionales, cuántos son, el tema de las enfermedades de los chicos, cuántos son los ingresos, bueno, digamos cómo está compuesta la familia, y en base a los recursos que nosotros tenemos, asignamos la cantidad de familias que podemos construir. Si tenemos plata para construir 50 casas o 100 casas o 2000 casas, bueno, es esa primera casa sin servicio. Totalmente básica, 18 metros cuadrados, transitoria, de madera, 3x6, está levantado sobre pilotes, porque generalmente son lugares donde se llueve, aislante lana de vidrio, chapa. Es algo básico que el fondo claramente no soluciona la problemática de la pobreza, hasta por ahí no soluciona la problemática habitacional, pero es una mejora sustancial para las familias, ¿no? Son familias que muchas veces nos dicen, ¿cómo puede ser que construyan esa casa? Y nosotros nos hacemos la misma pregunta. La verdad que sí, ¿cómo puede ser? Pero la realidad es que ¿por qué? Porque están viviendo peor que eso, ¿no? Están viviendo en el barro, están viviendo hacinados, están viviendo con que entra la lluvia o el viento a su casa. Entonces, claramente no es la solución definitiva, no vamos a solucionar la pobreza con eso, pero es una ayuda sustancial para que la familia deje de preocuparse por el frío, por la lluvia, por el viento y que empiece a pensar un poquitito más allá de eso, ¿no? ¿Y cómo se sustentan? ¿Cómo se solventan? Uno piensa, la madera, bueno, la mano de obra la ponen, aquellos que son voluntarios. Sí. Y mismo las familias también participan. También participan. Sí, ¿cómo nos solventamos? Las familias pagan un porcentaje de la vivienda, pagan depende del lugar y depende el costo de vida, digamos, pero entre el 8 y el 6, 7, 8% del valor total de la vivienda. La idea también es que ellos se comprometan, que puedan aportar ese dinero, que la construyan, o sea, que el fondo la sientan propia, ¿no? Que no sea como algo que viene de la nada. Y además, bueno, como juntamos el otro 93, 94, 95%, donaciones de particulares, gente que por ahí se hace socia, que dona 10, 15, 20 pesos por mes por su tarjeta de crédito débito. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, tienen que entrar a la página de internet, ponen los datos de su tarjeta de crédito. Decilo despacito porque esto es muy importante. Sí, muy importante. La página es untechoparamipais.org/Argentina. Ahí ingresan para cómo colaborar, hacerse socio. La tarjeta es ultra seguro, no pasa nada. Meten los datos de la tarjeta, de débito, de crédito, no importa. Y eligen el monto a evitar. Creo que hay desde 15 pesos hasta, bueno, no sé, lo que quieran, que más que bienvenido, pero todo suma. Si mucha gente aporta poco, la realidad es que también uno hace la diferencia, ¿no? Pero también, bueno, tenemos empresas que nos apoyan muy fuerte. El Banco Hipotecario, la verdad que ahí en la vanguardia. Uno puede donar los vueltos en los sucursales del ICI. Ahora con Jumbo también se lanzó una campaña donde la gente puede colaborar. Hacemos una cena anual por año, una colecta anual, bueno, dije anual por año es lo mismo, una colecta anual también donde salimos a las calles a pedirle a toda la sociedad que pueda colaborar con 1 peso, 2 pesos, 10 centavos. Bueno, y distintas actividades que vamos haciendo para juntar plata. La verdad que nos cuesta mucho y mismo la verdad que siempre es una de nuestras principales limitaciones el tema del dinero. Con todo lo que hay para hacer, ¿no? Uno encuentra por la limitación en la plata y la verdad que a uno le da mucha impotencia, pero bueno, es así. Entonces la verdad que todos los que nos puedan ayudar, más que bienvenidos. Agustín, ¿por qué crees que hay pobres en nuestro país? Porque la respuesta fácil es porque la política no sabe administrar, porque los punteros, porque hay pobres. En un país que tiene tanta producción de alimentos, de extensión y es tan rico. América Latina,
no es el continente más pobre, sino el más desigual, ¿no? ¿Por qué hay pobres? Sí, yo creo que por falta de voluntad, ¿no? Pero no solo falta de voluntad política, que es el discurso que uno tiene incorporado y hasta es más fácil porque lo delegan a alguien, ¿no? Bueno, la culpa es de los gobernantes, listo, ya está. Yo no me tengo que hacer cargo de esto. Hay una clara responsabilidad de la sociedad, y obviamente acá me incluyo, en esto, ¿no? Hemos creado mecanismos para que se produzcan y también para irlos marginando y no verlos, ¿no? Hoy están en la periferia de la ciudad, de los asentamientos, y no los queremos ver y no los cruzamos. Yo decía, en Buenos Aires tenemos uno que se nos viene encima. Que uno pasa, ¿no? Sigue creciendo. Sigue creciendo, pero ya nos parece normal, ¿no? Pasamos por ahí, mira, está más grande. Sí. El Estado no hizo nada, y el Estado somos todos, ¿no? El gobierno no hizo nada. Entonces, creo que hay una gran falta de voluntad de todos los actores de la sociedad. Las familias, como te decía antes, lo vemos todos los días, esa voluntad la tienen. Esa voluntad ya está, de parte de las familias, está día a día, la ponen y hacen lo imposible. Claramente solas no pueden, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Por qué yo soy también responsable? Bueno, y ahí uno se pone a pensar en 1000 lugares, ¿no? Porque las familias nos dicen, cuando voy a buscar un trabajo y se dan cuenta que vivo en un asentamiento, no me contratan. Las empleadas domésticas que por ahí viven en barrios están en negro. Cuando queremos ampliar nuestra casa, la gente que trabaja en nuestra casa está en negro, ¿no? Entonces digo, bueno, son todas cosas que van generando esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera todos somos responsables de eso. Obviamente, ojalá podamos seguir mejorando las políticas públicas, podamos seguir concientizando a la sociedad, pero digo, sería muy fácil decir, la culpa es del gobierno. Creo que hay una gran responsabilidad de todos, y en el momento en que todos tomamos esa responsabilidad... ¿Por dónde empezarías si fueras ministro de Desarrollo Social? Si vienen y te dicen, mire, el doctor Albino, que es un hombre maravilloso, al que ustedes a lo mejor ya conocen o lo han visto, no le gusta mucho estar en los programas, pero yo le puedo asegurar que con las pautas que él da para la atención y el crecimiento de un niño entre que nace y el primer año, no tendríamos desnutrición infantil, ¿no? Pero digo, si a vos te dijeran, bueno, muy bien, elabora un proyecto país para un país como la Argentina, ¿por dónde empezarías? Por las comunidades. En el fondo lo que hay que hacer es escuchar a las comunidades, que es lamentablemente lo que muchas veces falta, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un encuentro de líderes comunitarios en Perú. Fueron líderes de toda Latinoamérica, de Argentina fueron como 25 líderes de distintos lugares del país, de barrios donde nosotros trabajamos. Y se juntaron todos, eran más de 100, se juntaron entre ellos, empezaron a debatir entre ellos, ni nos metimos. Y en el fondo lo que ellos decían es, no nos están teniendo en cuenta. No nos están escuchando, y nosotros sabemos cómo vivimos, somos los principales en saber nuestras problemáticas, por ahí sabemos cómo solucionarlas, a veces nos faltan herramientas, no nos están teniendo en cuenta, queremos que nos escuchen y queremos que nos den información. Muchas veces falta que la información a los barrios no llega, ¿no? Entonces creo que la clave de todo esto también es empezar a escuchar en serio cuando uno toma una decisión, no tomarla de un escritorio alejado de la realidad. Y tener humildad, porque muchas veces se llega a esos escritorios y no se conoce esta realidad. Hay que tener humildad para decir, bueno, si yo no conozco en profundidad la problemática, como muy bien decía Agustín, voy a asesorarme con aquellos que trabajan en el campo, in situ, que conocen los requerimientos y necesidades de la gente. El otro día me contaba una persona que trabaja socialmente ahí, me decía, ¿sabes cuál es uno de los bienes más preciados en el invierno? El nebulizador. Porque las familias no acceden a él, y entonces, con la facilidad, entonces tienen que ir. A veces, si tienen la suerte de tener asistencia vertical y no tener que ir al hospital, pero si van al hospital hacen cola para que los chiquitos puedan usar el nebulizador. Entonces, es tanto que uno a veces dice por dónde se empieza. Sí, y escuchando a las comunidades también uno se da cuenta que hoy uno de los principales desafíos que tenemos de acá en adelante es el tema del acceso a la tierra, ¿no? ¿Cómo podemos crear mecanismos para que las personas que están viendo hoy en asentamientos que no tienen regularizada su situación dominial puedan acceder al pedazo de tierra donde ya están viviendo, ¿no? Y voy a pasarme un aviso también. También hay que hablar con los empresarios, porque vos me decís que están trabajando en Córdoba. Se acabaron los empresarios, en donde yo por lo menos no los veo hoy, en donde hay barrios como Palmares, 1 y 2 en Córdoba, que fueron hechos por familias como familias Tori, que tenían la fábrica de ladrillos y que además planificaban la vivienda para aquellos que trabajaban en sus empresas. Entonces, la hipocresía también a veces hay que correrla un poquito, y cuando Agustín dice todos nos tenemos que involucrar, bueno, esto es parte de lo que cada uno puede hacer por el otro, por el que menos tiene. Agustín, muchas gracias. Un Techo ustedes lo encuentran en internet, todos podemos colaborar desde nuestro lugar, a veces con algo que nos parece muy humilde, pero todo suma. Y muchas gracias, Agustín, a vos y a tantos jóvenes que se involucran. Muchas gracias. Gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21.